Estaba en el control de seguridad del aeropuerto, con el cinturón en las manos y la tarjeta de embarque en la bandeja. Entonces, un oficial del aeropuerto se acercó. «Señora, venga con nosotros». Me mostró un informe, mi nombre, acusaciones graves. Mis codiciosos padres lo habían presentado. Solo para hacerme perder el vuelo. Porque esa mañana era la audiencia sucesoria, el testamento de mi abuelo, mi herencia. Mantuve la calma y solo dije, saquen el registro de llamadas de emergencia. Ahora mismo. El oficial miró su pantalla, hizo una pausa y su tono cambió, pero tan pronto como leyó el nombre de la persona que llamó. Tenía el cinturón enrollado en la muñeca y la tarjeta de embarque extendida sobre la bandeja de plástico gris como si fuera algo frágil. Zapatos fuera, portátil fuera, líquidos en la bolsita. La fila del control de seguridad se movía con ese lento e irritado arrastre de pies donde todos fingen no ver a nadie más. Yo miraba el reloj sobre el punto de control como si pudiera empujar físicamente los minutos hacia adelante, porque esto no eran unas vacaciones. Esto era una carrera. La audiencia sucesoria de mi abuelo era esa mañana en el condado de Río Arriba. El testamento, el patrimonio, la parte en la que el tribunal finalmente pone nombres junto a propiedades y dinero en lugar de duelo. Y mis padres habían estado rondando esa audiencia como buitres desde el funeral, diciendo cosas como, nosotros nos encargaremos, tú solo complicarás todo. Me querían ausente. Me querían tarde. Querían que el juez viera una silla vacía donde se suponía que debía estar mi nombre. La bandeja se deslizó hacia adelante y me dirigí hacia el detector de metales justo cuando un oficial de policía del aeropuerto se interpuso en mi camino. No era de la TSA, no era un supervisor con camisa azul, era un oficial de policía del aeropuerto con un uniforme oscuro y un rostro tranquilo que no correspondía a un día de viaje normal. Señora, dijo, con la voz baja pero firme. Venga con nosotros. Por medio segundo, mi cerebro intentó discutir con la realidad. ¿Yo? Miré detrás de mí como si las palabras pudieran haber sido para otra persona. Él no se movió. Su compañera se acercó un poco más, en ángulo, de la manera en que la gente se coloca cuando está entrenada para evitar que huyas sin armar una escena. Mi estómago se contrajo, pero mi voz se mantuvo nivelada. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Necesitamos hacerle algunas preguntas, dijo. Ahora mismo. La fila detrás de mí se silenció de esa manera en que los aeropuertos lo hacen cuando el tipo equivocado de atención recae sobre una persona. Podía sentir las miradas, los teléfonos, la gente decidiendo qué historia iban a contar más tarde. Miré mi bandeja, el cinturón, la cartera, la tarjeta de embarque, mis manos de repente vacías de la manera más vulnerable. Tengo un vuelo, dije con cuidado. Necesita venir con nosotros, repitió. Su compañera habló entonces, más suavemente. Solo traiga su identificación, si la tiene. Metí la mano en mi equipaje de mano con movimientos lentos y saqué mi licencia de conducir, sosteniéndola entre dos dedos para que nadie pudiera decir que intenté agarrar otra cosa. Me guiaron a un pequeño espacio a un lado. Paredes de cristal, un escritorio, una silla atornillada al suelo. El tipo de habitación diseñada para hacerte sentir que ya hiciste algo mal. El oficial tomó mi identificación, la miró y luego me miró de nuevo. ¿Su nombre es Nina Holloway?, preguntó. Sí, dije. Asintió una vez y abrió una tableta. La pantalla brillaba en su rostro mientras se desplazaba. Voy a leer lo que recibimos, dijo. Luego puede responder. No lo interrumpí. No supliqué. No le pedí que entendiera. Porque he aprendido algo sobre la autoridad. La forma más rápida de perder es darles emoción cuando te piden hechos. Se aclaró la garganta. Recibimos un informe esta mañana, dijo. La persona que llamó afirma que usted viaja hoy y que puede ser una amenaza. La palabra amenaza hizo que la habitación se inclinara. ¿Una amenaza para quién?, pregunté. Él bajó la mirada. Para el público, dijo y siguió leyendo. La persona que llamó afirma que usted hizo declaraciones sobre hacerles pagar y que podría intentar causar un incidente en el aeropuerto. Se me heló la piel, no porque la acusación tuviera sentido, sino porque sabía exactamente quién usaría ese lenguaje.
A mi padre le encantaban las palabras vagas que sonaban serias y no podían ser refutadas en una frase. Inestable, peligrosa, amenaza, palabras que dan permiso a las instituciones para ralentizarte. Mantuve el rostro impasible. ¿Quién hizo el informe?, pregunté. El oficial dudó lo suficiente como para que yo supiera que el nombre importaría. No voy a discutir eso todavía, dijo. Su compañera me observaba de cerca, como si esperara un colapso, como si le hubieran dicho que esperara uno. No le di esa satisfacción. En cambio, dije, viajo a una audiencia sucesoria por el patrimonio de mi abuelo. Los ojos del oficial se alzaron. ¿Sucesoria?, repitió. Sí, dije. Si me la pierdo, mis padres consiguen lo que quieren. No reaccionó a eso, pero la expresión de su compañera se tensó ligeramente, como si hubiera oído esta historia antes con otras ropas. El oficial se desplazó de nuevo. La persona que llamó afirma que usted hizo recientemente llamadas de emergencia preocupantes y que ha sido reportada antes. Sentí que mi pulso cambiaba, lento y pesado. Llamadas de emergencia. Esa era la clave. Mis padres no solo querían retrasarme. Querían un historial que pudiera seguirme hasta un tribunal. Hija inestable, comportamiento cuestionable, riesgo para la seguridad. Si podían plantar eso ahora, podrían entrar en el tribunal de sucesiones más tarde, pareciendo los responsables. Me incliné ligeramente hacia adelante, con las manos visibles sobre mis rodillas. Oficial, dije con calma. Saque el registro de llamadas de emergencia. Ahora mismo. Él parpadeó una vez. ¿Qué? Saque el registro de llamadas de emergencia vinculado a este informe, repetí. La llamada original que desencadenó esto, la información real de la persona que llamó y la grabación, no un resumen. Su compañera frunció el ceño. Señora, eso no siempre. Estará ahí, dije, interrumpiéndola sin levantar la voz, porque quienquiera que haya hecho esto cuenta con que ustedes no lo comprueben. El oficial me estudió por un momento, luego tocó su pantalla y cambió su agarre como si decidiera ponerme a prueba. Está bien, dijo. Veamos. Abrió un panel diferente. Detalles del incidente, notas de despacho, historial de llamadas. Observé su rostro mientras leía. Al principio, parecía neutral. Luego, sus ojos se detuvieron. Su pulgar dejó de moverse. Su tono cambió. No dramático, solo más agudo, más cuidadoso. Miró a su compañera e inclinó la tableta ligeramente lejos de mí, como si no quisiera que las cámaras del vestíbulo captaran la siguiente parte si el cristal la reflejaba. ¿Qué?, preguntó ella en voz baja. Él no le respondió directamente. Miró la línea en la pantalla de nuevo como si quisiera que fuera otra cosa. Luego volvió a mirarme. Señorita Holloway, dijo lentamente. Dijo que sus padres quieren que se pierda una audiencia sucesoria. Sí, dije. Ese es el punto. Tragó saliva una vez y volvió a mirar hacia abajo. Porque el registro de llamadas, dijo con voz baja, enumera a la parte informante por su nombre. Levantó sus ojos hacia los míos. Y nombra a su padre, Grant Holloway, como la persona que llamó. En el momento en que dijo el nombre de mi padre en voz alta, la habitación se volvió más nítida en los bordes. No era solo vergüenza. Era el sonido de un sistema dándose cuenta de que había sido utilizado. El oficial de Lani, su placa de identificación finalmente visible ahora que estaba lo suficientemente cerca, volvió a mirar la tableta como si esperara que la pantalla se corrigiera sola. No lo hizo. Su compañera, la oficial Sin, se inclinó y leyó la línea por sí misma. Su boca se tensó. Grant Holloway, repitió en voz baja. Relación indicada como padre. La mandíbula de Delany se flexionó una vez. Señorita Holloway, dijo. ¿Ha tenido algún incidente previo en el aeropuerto? No, respondí. Ninguno. ¿Alguna orden de alejamiento, orden de protección, cargos pendientes?, preguntó Sin. No, dije de nuevo. Delany tocó una pestaña diferente. También afirmó que usted hizo amenazas específicas, dijo. Usó la frase, dijo que nos haría pagar.
No me reí. No puse los ojos en blanco. Lo mantuve limpio. Mi abuelo murió, dije. Mis padres quieren el control de su patrimonio. Me amenazaron toda la semana con que si creaba problemas, ellos se encargarían. Así es como se encargan. La mirada de Sin se mantuvo fija en mí, firme. ¿Dónde es su audiencia?, preguntó. Tribunal de Sucesiones del Condado de Río Arriba, dije. Esta mañana. Delaney miró el reloj en la pared. ¿Su vuelo?, preguntó. ¿Embarca pronto?, dije. Si lo pierdo, no estaré allí cuando el juez llame el caso. Delaney exhaló por la nariz y finalmente hizo lo que le había pedido en primer lugar. Abrió el registro de la llamada en sí. Apareció un nuevo panel con una marca de tiempo, un ID de despacho y un botón marcado como reproducir audio. Dudó, no porque no quisiera escucharlo, sino porque entendía que una vez que lo escuchara, se convertiría en evidencia del intento de mi padre de usarlos como un arma. Delaney presionó reproducir. La voz de mi padre llenó la pequeña habitación. Demasiado clara, demasiado confiada, fingiendo estar preocupado. Habla Grant Holloway, dijo. Llamo porque mi hija vuela hoy, y me temo que va a hacer algo. Ha estado inestable. Ha hecho comentarios sobre hacer pagar a la gente. Tengo miedo por el público. Los ojos de Sin no parpadearon. La expresión de Delaney se mantuvo controlada, pero vi cómo se tensaban sus hombros. La grabación continuó. Ella va al Tribunal de Sucesiones hoy, añadió mi padre, como si estuviera proporcionando un contexto útil. Está molesta por la herencia. No está pensando racionalmente. Delaney detuvo el audio. El silencio después de la voz de mi padre fue estruendoso. Sin habló primero. Incluyó la palabra, sucesiones, dijo secamente. Delaney asintió, con la mandíbula apretada. Y lo planteó como si ella fuera una amenaza porque quiere asistir a una audiencia, murmuró. Mantuve mis manos visibles y mi voz nivelada. Está tratando de crear un historial, dije. Para que el juez me vea como inestable si llego tarde o no llego. Delaney miró a Sin. Sin asintió una vez. Vale, dijo Delaney. Vamos a hacer algunas cosas. Vamos a documentar que la llamada parece ser en represalia y estar conectada a un asunto civil, y vamos a hacer una comprobación rápida para confirmar que no hay nada más asociado a su nombre. Háganlo, dije. Sin salió brevemente y regresó con un formulario. Esta es una declaración voluntaria, dijo. Solo hechos breves. Escribí, fui detenida en seguridad basándome en un informe hecho por mi padre. Grant Holloway. Niego haber hecho amenazas. Creo que el informe fue presentado para interferir con mi viaje a una audiencia sucesoria en el condado de Río Arriba. Solicito la preservación del audio y los registros de la llamada. Delaney lo escaneó y luego volvió a tocar su tableta. Señorita Holloway, dijo. La llamada también incluye una alegación de que usted hizo llamadas de emergencia preocupantes. Dijo que sacáramos el registro de llamadas de emergencia. Lo hicimos. Solo hay una llamada relevante vinculada a este informe. Hizo una pausa y luego dijo algo que hizo que la habitación volviera a inclinarse. No fue la primera llamada de hoy, dijo. Fue la tercera. La cabeza de Sin se levantó. 3 llamadas del mismo número, dijo, leyendo por encima de su hombro. 2 llamadas anteriores se cortaron antes de que el despacho respondiera. Se me secó la boca, porque eso significaba que mi padre había llamado 2 veces, colgado y vuelto a llamar, como si estuviera ensayando la mentira hasta que consiguió a alguien que se la tomara en serio. La voz de Delaney se mantuvo controlada. Eso importa, dijo, porque sugiere intencionalidad. Se levantó, abrió la puerta y habló con un supervisor de la TSA afuera en voz baja. Capté fragmentos. Sucesiones, padre, represalia, sin indicadores criminales. Luego Delaney volvió a entrar y dijo, vamos a dejar que continúe hacia su puerta de embarque. Una oleada de alivio golpeó mi pecho, pero no lo demostré. Todavía no. Gracias, dije. Sin levantó un dedo. No hemos terminado, dijo.
También le vamos a dar un número de incidente de caso para esta detención. Si sus padres intentan repetir esto, puede hacer referencia a él. Delaney imprimió un pequeño recibo, lo arrancó y lo deslizó sobre el escritorio. Guarde esto, dijo. Muestra que identificamos a la parte informante y revisamos el audio. Si alguien más tarde afirma que fue detenida por comportamiento violento, este documento lo contradice. Miré el número en el recibo y sentí que algo se asentaba. No solo estaba escapando de su trampa. Estaba recolectando pruebas de que intentaron construirla. Entonces Sim volvió a mirar la pantalla de Delaney y su expresión se tensó. Espera, dijo. Hay una nota adjunta de la parte informante. Delaney se desplazó. Añadió un seguimiento. Leyó en silencio por un segundo, luego me miró con un tipo diferente de cautela. Señorita Holloway, dijo. Su padre le dijo al despacho que usted podría llevar documentos relacionados con la audiencia sucesoria y que podría destruirlos si era confrontada. Se me heló el estómago, porque mi padre no solo intentaba evitar que viajara. Estaba tratando de hacer que la policía pensara que era peligrosa, específicamente para justificar registrar mi bolso y llevarse cualquier papel que tuviera. Me incliné hacia adelante, con la voz aún tranquila. Llevo una cosa, dije. Una copia del registro de llamadas de emergencia de mi abuelo de la noche en que murió. Los ojos de Sin se agudizaron. ¿Registro de llamadas de emergencia?, repitió. Sí, dije. Mi padre no lo quiere en el tribunal. La postura de Delaney cambió ligeramente. Señorita Holloway, dijo. ¿Por qué una audiencia sucesoria dependería de un registro de llamadas de emergencia de la noche en que murió su abuelo? Lo miré a los ojos y respondí con la única verdad que importaba. Porque mis padres le dijeron al tribunal que mi abuelo estaba confundido y fue coaccionado cuando cambió su testamento, dije. Y ese registro de llamadas demuestra quién estaba realmente con él y quién no. No perdí el tiempo del oficial con un discurso. Deslicé el recibo de mi tarjeta de embarque en mi cartera, metí el recibo del incidente en la parte trasera de la funda de mi teléfono y me puse de pie de la manera en que te pones de pie cuando intentas parecer normal mientras tu vida arde silenciosamente. El oficial Delaney abrió la puerta primero. «Tiene autorización para continuar», dijo. «La acompañaremos de vuelta al punto de control». La palabra acompañaremos importaba. No porque necesitara una escolta, sino porque significaba que dos uniformes serían visibles mientras me movía. Significaba que mi padre no podría afirmar más tarde que huí o actué de manera errática en público. La oficial Sin igualó mi paso, con la vista al frente. Dijo que lleva un registro de llamadas de la noche en que murió su abuelo, dijo. Sí, respondí. Una impresión del CAD y el resumen del despacho. Delaney miró hacia atrás. ¿Por qué lo tiene?, preguntó. Porque mis padres alegaron en la sucesión que él no estaba lúcido cuando cambió su testamento, dije. Afirman que estaba confundido y fue manipulado. La mirada de Sin se agudizó. Y el registro de llamadas contradice eso, dijo. Contradice quién estaba con él, respondí. Contradice quién no apareció hasta que fue conveniente. Y documenta algo que el tribunal aún no ha visto. Delaney no insistió en los detalles. Solo asintió una vez, como si decidiera que mi historia tenía estructura. Llegamos a la cinta transportadora donde mi bandeja había sido apartada. Mi cinturón seguía allí, mi tarjeta de embarque todavía plana como una pequeña broma blanca. Un supervisor de la TSA se acercó, escuchó a Delaney durante 10 segundos, luego asintió y me hizo pasar con un mínimo de alboroto. Me puse los zapatos con manos que se mantuvieron firmes porque esa es la parte que mis padres nunca entendieron. La calma no es debilidad. La calma es control. Tan pronto como pasé el punto de control, revisé el tablero de salidas. Mi puerta había cambiado. Por supuesto que sí. Me moví rápido sin correr, sorteando maletas con ruedas y kioscos de perfumes, con el corazón en su propia carrera privada. Mantuve mis ojos en las señales y mi mente en una cosa. Sube al avión, luego ocúpate del resto. A mitad de camino, mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la aerolínea. Su itinerario ha sido actualizado. Mi estómago se contrajo.
Luego otra vibración. Su vuelo ha sido cancelado. Dejé de caminar tan bruscamente que un hombre detrás de mí chocó con mi hombro. Cancelado. Abrí el correo electrónico y sentí que se me secaba la garganta al leer la línea del motivo. Cancelado a petición del cliente. A petición del cliente, no por el clima, no por mantenimiento, no por un cambio de puerta, una petición. No llamé a la línea de atención de la aerolínea. Las líneas de atención consumen tiempo. Fui directamente al mostrador de servicio más cercano, puse mi identificación en el mostrador y mantuve mi voz nivelada. Mi vuelo fue cancelado minutos antes de embarcar, dije. Yo no solicité eso. El agente parecía cansado hasta que vio la marca de tiempo. Entonces sus ojos se agudizaron. Déjeme buscarlo, dijo. Tecleó, hizo clic y luego frunció el ceño ante la pantalla. Veo una cancelación, dijo lentamente. Fue solicitada por alguien que respondió a su pregunta de seguridad. Mi pulso se me cayó a las manos. No le di a nadie mis respuestas de seguridad, dije. Él me miró, inseguro. ¿Tiene un viajero autorizado en su perfil?, preguntó. No, dije. Absolutamente no. Hizo clic de nuevo. Llamaron, dijo. Tenían su código de confirmación. Por supuesto que lo tenían. Mis padres nunca robaban con palancas. Robaban con acceso. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Puede ver el número que llamó?, pregunté. Dudó. No siempre. Por favor, dije, interrumpiendo suavemente. Esto es una interferencia con una audiencia judicial. Acabo de ser detenida por la policía del aeropuerto debido a un informe falso presentado por mi padre. Tengo un número de incidente. La expresión del agente cambió al oír la palabra policía. Saqué el recibo de la funda de mi teléfono y lo deslicé por el mostrador como una llave. Lo leyó y luego volvió a mirar su pantalla con un tipo diferente de seriedad. Puedo ver el identificador de llamadas, dijo. Está registrado en las notas. Hizo una pausa y luego lo leyó en voz alta. La persona que llamó se identificó como Grant Holloway. Apreté la mandíbula. No reaccioné de forma exagerada. No le di al universo esa satisfacción. ¿Dijo por qué canceló mi billete?, pregunté. El agente se desplazó. Dijo que usted no está bien y que no es seguro que viaje sola, leyó. Nos pidió que le impidiéramos subir al avión. Exhalé lentamente por la nariz. Ahí estaba de nuevo. El mismo lenguaje, diferente institución. Mi padre tratando de convertir la preocupación en esposas. Necesito que lo revierta, dije. Y necesito las notas impresas. Los dedos del agente flotaron. Revertirlo depende de la disponibilidad de asientos, dijo. Puedo pagar un billete nuevo, respondí. Solo necesito llegar allí. Hizo clic. La pantalla se actualizó. Luego dijo, tiene suerte. Todavía queda un asiento libre. Suerte no era la palabra. Mi padre había apuntado al retraso, no a la certeza. Me quería sudando al borde de la puerta de embarque, no sentada tranquilamente en un avión con la prueba en mi bolsillo. El agente imprimió una nueva tarjeta de embarque y me la deslizó. Luego imprimió las notas internas, una hoja delgada con una marca de tiempo, un registro de llamada y el nombre de mi padre escrito pulcramente en un campo que lo hacía parecer oficial. Guarde eso, dijo en voz baja. Si lo vuelve a hacer, dígales que marquen su perfil para verificación únicamente en persona. Lo haré, dije. Bajó la voz. Señora, lo siento, añadió. Y no era lástima, era reconocimiento. No le di las gracias 2 veces. No me demoré. Caminé rápido hacia la puerta con una nueva tarjeta de embarque en la mano y un segundo papel que demostraba que a mi padre no le preocupaba mi seguridad. Le preocupaba mi presencia. En la puerta, el embarque ya había comenzado. El escáner emitió un pitido cuando entregué mi pase. Verde, el color más simple del mundo, y se sintió como oxígeno. Entré en la pasarela de acceso al avión y no miré atrás. Una vez en mi asiento, finalmente me permití un segundo privado de temblor, solo en mis dedos.
Luego los obligué a quedarse quietos. Abrí mi carpeta y verifiqué que el paquete del registro de llamadas todavía estaba allí, con las esquinas nítidas, como si quisiera ser leído por alguien que importa. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de mi madre. Sabemos que estás tratando de armar un escándalo. Date la vuelta. Te arrepentirás. No respondí. Otra vibración. Un correo electrónico de una notificación del tribunal. Un sistema al que no me había suscrito. Aviso de actualización de audiencia. Patrimonio de Harold M. Holloway. Mi estómago se contrajo al abrirlo. La hora de la audiencia se había adelantado 2 horas. Mis padres ya no solo intentaban mantenerme fuera de un avión. Estaban tratando de asegurarse de que, incluso si aterrizaba, aterrizaría demasiado tarde. El avión se apartó de la puerta. Mientras los motores aceleraban, miré la notificación e hice lo único que aún estaba bajo mi control. Llamé a la oficina del secretario del Tribunal de Sucesiones. Sonó 2 veces antes de que una mujer respondiera, enérgica y cansada. Sucesiones del condado de Río Arriba, dijo. Mi nombre es Nina Holloway, dije, con voz firme. Soy una beneficiaria en la audiencia del patrimonio de hoy. Acabo de recibir un aviso de que la audiencia se adelantó. Actualmente estoy en tránsito debido a una interferencia y necesito confirmar si el tribunal permitirá la comparecencia remota o suspenderá el asunto hasta que yo llegue. Hubo una pausa mientras ella tecleaba. Luego su tono cambió, ligeramente menos rutinario. Señorita Holloway, dijo con cuidado. El cambio de hora fue solicitado esta mañana como una medida de emergencia. ¿Por quién?, pregunté. No respondió de inmediato. Sus dedos seguían tecleando. Luego dijo, fue solicitado por el abogado de Grant y Linda Holloway. Se me heló el pecho porque el patrón ahora estaba completo. Informe de la policía del aeropuerto, cancelación de la aerolínea, audiencia adelantada. 3 sistemas, un objetivo. Mantuve mi voz baja. ¿Ha concedido algo el tribunal ya?, pregunté. La secretaria dudó. Señorita Holloway, dijo. El abogado de sus padres también presentó una moción para proceder sin usted, basándose en la afirmación de que fue detenida por la policía del aeropuerto por comportamiento relacionado con amenazas. Miré por la ventana del avión mientras la pista se desdibujaba en movimiento, porque ya no solo llegaba tarde. Me estaban borrando en tiempo real. Para cuando el avión se estabilizó, mis manos estaban firmes de nuevo. No porque me sintiera segura, sino porque sabía exactamente lo que mis padres estaban haciendo. Estaban construyendo una versión de mí en papel que no existía, y luego la presentaban en el tribunal como si fuera un hecho. Pagué por el wifi a bordo antes de que la luz del cinturón de seguridad se apagara. La conexión tartamudeó y luego se estableció. Mi teléfono se iluminó con notificaciones que aún no abrí. Me mantuve en el único hilo que importaba. La secretaria del tribunal. Señora, había dicho, el abogado de sus padres presentó una moción para proceder sin usted, basándose en la afirmación de que fue detenida por comportamiento relacionado con amenazas. Presioné mi botón de llamada de nuevo. Sucesiones del condado de Río Arriba. Ella respondió, con la misma voz enérgica. Soy Nina Holloway, dije. Necesito una dirección de correo electrónico para presentaciones de emergencia o pruebas suplementarias. Tengo documentación que contradice la afirmación de esa moción. Hubo una pausa, tecleo de teclas. No aceptamos presentaciones por correo electrónico, dijo automáticamente. Entiendo, respondí. No le pido que lo presente por mí. Le pregunto dónde puedo enviar documentos de apoyo para que el juez los revise en su despacho, porque la moción contiene una tergiversación de los hechos que se está utilizando para privarme de mi derecho a comparecer. Otra pausa. Su tono cambió una fracción. Menos guión, más humano. ¿Está representada?, preguntó. Sí, dije. El abogado de mi abuelo está en el caso. Elliot Lane. Ella tecleó de nuevo. El señor Lane está en la lista de hoy, dijo. Está en el edificio. Entonces, por favor, tome nota de esto, dije, con voz controlada.
Fui detenida en el control de seguridad porque mi padre presentó un informe. La policía del aeropuerto lo identificó como la persona que llamó. No fui detenida por comportamiento amenazante. Fui autorizada a pasar. Tengo un número de incidente y un registro impreso de la aerolínea que muestra que mi padre también canceló mi vuelo llamando al servicio de atención al cliente y afirmando que yo era inestable. La secretaria se quedó en silencio por un momento. ¿Tiene esos documentos a mano?, preguntó. Sí, dije. Está bien, dijo lentamente. Puede enviarlos al buzón de pruebas seguras de la secretaría para la revisión del juez. No es una presentación formal, pero se asociará con su caso para la audiencia de hoy. Me leyó una dirección, letra por letra. La repetí, luego colgué e inmediatamente comencé a construir el paquete de pruebas más limpio que jamás había reunido. Abrí un nuevo correo electrónico. Asunto: patrimonio de Harold M. Holloway, suplemento a la falsa afirmación de detención. Sin emoción, sin adjetivos. Adjunté 3 cosas. 1. Una foto del recibo del incidente del aeropuerto con el número claro y mi nombre legible. 2. La impresión del mostrador de servicio de la aerolínea que mostraba, persona que llamó identificada como Grant Holloway y la nota sobre no es seguro viajar sola. 3. Capturas de pantalla del mensaje de texto de mi madre amenazando con etiquetarme como inestable y solicitar una tutela. Luego escribí 5 frases, cada una un ladrillo. Niego cualquier amenaza o conducta criminal. La detención en la seguridad del aeropuerto fue iniciada por un informe falso. Los oficiales lo identificaron a través del registro y audio de la llamada. Fui autorizada a pasar y liberada para viajar. Mi vuelo fue cancelado minutos antes de embarcar por Grant Holloway, suplantando el acceso autorizado a mi reserva. La aerolínea imprimió las notas internas. La moción para proceder sin mí se basa en declaraciones falsas y solicito que el tribunal permita la comparecencia remota o continúe la audiencia hasta que yo llegue. Lo envié. La rueda del wifi giró el tiempo suficiente para humedecer mis palmas. Luego, el mensaje se envió y sentí que algo se asentaba. No victoria. Influencia. A continuación, llamé a Elliot Lane. Respondió al primer timbrazo, con la voz baja como si ya estuviera en el pasillo de un juzgado. Nina, dijo, sin saludos superficiales. Recibí tu mensaje. Dime dónde estás. En el avión, dije. Adelantaron la audiencia y presentaron una moción afirmando que fui detenida por comportamiento amenazante. Una pausa. Oí un crujido de papeles. Acabo de verlo, dijo. Lo presentaron con una declaración del bufete de su abogado. Sin informe policial adjunto. ¿Por qué no lo hay?, dije. Lo sé, respondió, y su tono se agudizó hasta volverse algo más frío. ¿Enviaste pruebas? Sí, dije, al buzón de pruebas seguras de la secretaría. El número del incidente del aeropuerto, la impresión de la aerolínea y el mensaje de mi madre amenazando con la tutela. Bien, dijo. Estoy entrando en la sala del tribunal ahora. Mantente localizable. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Puede el juez dejarme comparecer a distancia?, pregunté. Lane exhaló. Puede, dijo. No tiene por qué hacerlo. Pero cuando la ausencia de una parte es causada por la interferencia de la parte contraria, a los jueces no les gusta que los utilicen. ¿Utilicen? Esa palabra hizo que mi corazón se ralentizara porque eso era exactamente lo que era esto. Mis padres no solo querían el patrimonio. Querían la autoridad del tribunal para respaldar su historia. Escucha, dijo Lane, bajando la voz. También están pidiendo ser nombrados representantes personales temporales hoy. Lo están planteando como una administración urgente porque tú eres inestable. Apreté la mandíbula. Para poder controlar los activos de inmediato, dije. Exactamente, respondió. Y quieren que el juez lo firme sin que tú estés presente. Miré la bandeja plegable frente a mí, de plástico liso, inofensiva, y sentí la misma fría claridad que había sentido en seguridad. Deténlos, dije. Tengo la intención de hacerlo, respondió. Pero necesito una cosa más de ti.
¿El registro de llamadas de emergencia que mencionaste, lo tienes contigo? Sí, dije, impreso. Bien, dijo. Porque todo su argumento sobre la capacidad se basa en la afirmación de que tu abuelo estaba confundido y era fácilmente influenciable. Si ese registro muestra que estaba coherente y quién estaba con él, importa. No le dije a Lane la parte que mis padres aún no sabían. Que el registro de llamadas no era solo una marca de tiempo. Era una historia en casillas. Nombre de la persona que llama, número de la persona que llama, ubicación, notas escritas por un despachador al que no le importaba la política familiar. Y una línea en esas notas me había estado persiguiendo desde que la leí por primera vez. Mantuve la voz tranquila. Puedo tomar fotos y enviarlo, dije. Hazlo ahora, respondió. Antes de que conste en acta. Saqué el paquete de mi carpeta y lo aplané sobre la bandeja. Mis manos no temblaron. Tomé fotos, página por página, asegurándome de que el número de caso y la marca de tiempo estuvieran claros. Luego las envié en otro correo electrónico al buzón de la secretaría y copié a Lane. 2 minutos después, mi teléfono vibró. Una respuesta de la secretaria. Sin saludo, sin compasión. Solo una frase que cambió el aire en mi pecho. El juez ha revisado sus pruebas y está considerando la moción al inicio de la audiencia. Por favor, permanezca disponible por teléfono. Miré esa línea hasta que se sintió real. Entonces mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Lane y su voz era diferente. Más baja, más tensa, como si la habitación a su alrededor se hubiera quedado en silencio. Nina, dijo. Tu padre acaba de levantarse y decirle al juez que te sacaron de seguridad esposada. Sentí el pulso golpearme en las yemas de los dedos. Dile al juez la verdad, dije. Lo estoy haciendo, respondió Lane. Pero espera. Oí un sonido amortiguado de la sala del tribunal a través de su teléfono. El raspado de una silla, una tos, el eco débil de un juez hablando. Entonces Lane dijo muy suavemente, el juez acaba de pedirle al secretario que lea el número de incidente del aeropuerto para que conste en el acta. Se me cortó la respiración, porque mi padre había intentado plantar una historia y ahora el tribunal estaba a punto de leer mi prueba en voz alta. Me quedé en la línea con Elliot Lane mientras el juez llamaba al orden en la sala. No podía oír cada palabra, pero podía oír lo suficiente para entender cuando cambió la atmósfera. El murmullo se calmó. Las sillas dejaron de moverse. Alguien tosió e inmediatamente se arrepintió. Lane susurró, está mirando las pruebas. Mis padres esperaban un asiento vacío. Esperaban hablar en el silencio, dejar que su abogado me pintara como inestable y ausente, y por lo tanto, irrelevante. En cambio, yo era una voz en el oído del juez a través de un teléfono, y mis pruebas estaban en el sistema judicial como un peso que nadie podía fingir no sentir. Oí la voz del juez. Mayor, plana, no desagradable. Abogado, dijo. Estoy viendo una prueba suplementaria que contiene un número de incidente del aeropuerto. También estoy viendo notas de la aerolínea que identifican a la persona que llamó como Grant Holloway. Un compás de silencio. Luego la voz de mi padre se alzó. Demasiado rápido, demasiado a la defensiva. Eso es. Eso es solo lo que ella quiere que crea, dijo. Es manipuladora. El juez no mordió el anzuelo. Señor Holloway, dijo con ecuanimidad, usted no está bajo juramento en este momento, pero está en un tribunal de registro. Elija sus palabras con cuidado. La respiración de Lane era controlada, pero pude oír el ligero toque de satisfacción en ella. Está irritado, susurró. Bien, porque la irritación es la primera grieta en la arrogancia. El juez continuó, tengo un recibo de incidente de la policía del aeropuerto aquí. Indica detenida, identificada y autorizada para proceder. Sin arresto, sin esposas, sin detención por amenazas. Otra pausa. Imaginé a mi padre de pie en su traje caro, con la boca apretada mientras el sistema se negaba a cargar con su mentira. Mi madre, probablemente con las manos juntas como en oración, lista para llorar a la orden, y el abogado listo para cambiar de táctica. La voz del juez se agudizó ligeramente. Ahora, dijo,
también tengo una declaración del abogado de la parte informante que afirma que la señorita Holloway fue retirada de seguridad esposada. Esa declaración parece falsa. Lane susurró, casi demasiado bajo para oírlo, está mirando la moción de ellos. Mi padre lo intentó de nuevo. Señoría, es inestable. ¿Ella? El juez lo interrumpió. Señor Holloway, usted no puede diagnosticar a su hija como estrategia. Silencio de nuevo. Luego el juez dijo, abogado de Grant y Linda Holloway, ¿mantienen esta moción? Su abogado habló, con voz suave. Señoría, presentamos la moción de buena fe, basándonos en la información proporcionada a nuestro bufete. ¿Información proporcionada por quién?, preguntó el juez. El abogado dudó una fracción de segundo. Por nuestros clientes, señoría. ¿Y sus clientes?, dijo el juez, parecen haber iniciado un informe de la policía del aeropuerto y luego contactado a una aerolínea para cancelar el viaje de la señorita Holloway basándose en afirmaciones de que no era seguro que volara. Lane susurró, está leyendo la nota de la aerolínea palabra por palabra. La voz de mi padre se alzó, casi ofendida. Estábamos tratando de proteger al público. El tono del juez se volvió más frío. ¿Proteger al público de qué exactamente?, preguntó. De una audiencia sucesoria. Esa línea aterrizó como una bofetada porque el juez no necesitaba mis emociones. Tenía su cronología. El secretario del tribunal leyó en el acta el número de incidente, la hora de la llamada y el nombre de la parte informante. Oí al secretario decir claramente Grant Holloway, y sonó diferente en una sala de tribunal que en un banco o un aeropuerto. En el tribunal, los nombres se convierten en hechos. Lane susurró, no está contento. Entonces el juez dijo la frase que mis padres habían estado tratando de evitar toda la mañana. Señorita Holloway, dijo. ¿Está presente por teléfono? Lane acercó el teléfono. Sí, señoría, dije, con voz firme. Estoy en un avión en tránsito debido a la interferencia descrita en mis pruebas. Estoy disponible para testificar y solicito ser escuchada. El juez hizo una pausa. Es usted escuchada, dijo. Mi pecho se apretó con algo caliente y desconocido. No victoria. Alivio de que la sala finalmente estuviera obligada a tratarme como a una persona. El juez se dirigió de nuevo a la sala. Dada la evidencia creíble de interferencia, dijo, deniego la moción para proceder sin la señorita Holloway. Oí a mi madre hacer un pequeño sonido, ya sea un jadeo o un sollozo teatral. El juez continuó, también deniego la solicitud de nombramiento temporal como representantes personales en este momento. Lane susurró, ahí está. Mi padre lo intentó una última vez. Señoría, el patrimonio necesita a alguien responsable. El juez lo interrumpió sin levantar la voz. Señor Holloway, dijo, lo responsable habría sido permitir que la audiencia procediera de manera justa. En cambio, parece que usted intentó crear una ausencia y luego la utilizó como un arma. Otra pausa. Luego el juez dijo, voy a continuar esta audiencia para permitir que la señorita Holloway comparezca en persona. Nos reuniremos mañana por la mañana a las 9. Si la señorita Holloway llega antes, podemos abordar la programación, pero no recompensaré la obstrucción. Lane exhaló en silencio. El juez no había terminado. Ordenó al abogado que proporcione todas las comunicaciones y registros relacionados con el informe del aeropuerto y la cancelación de la aerolínea, dijo. El no hacerlo puede resultar en sanciones. Además, estoy remitiendo la conducta descrita a las autoridades competentes para su revisión. Se me secó la garganta. Remisión, sanciones, revisión. El lenguaje de las consecuencias. La voz del juez se mantuvo plana mientras concluía. Se levanta la sesión. Lane apartó el teléfono del sonido de la sala y habló en voz baja, casi como si no quisiera asustar el momento. Nina, dijo, vas a aterrizar, vas a dormir, y mañana vas a entrar en esa sala con la cabeza en alto. ¿Qué hay de mis padres?, pregunté. Lane no lo dramatizó. Simplemente dijo, hicieron que esto fuera más grande que una herencia. Cuando terminó la llamada, me recosté en mi asiento y miré la carpeta en mi bandeja.
Mis padres habían intentado detenerme con uniformes y cancelaciones y mociones. Habían intentado hacerme parecer una amenaza para que el tribunal me pasara por alto. En cambio, el tribunal se detuvo y escribió sus nombres en el acta. Y por primera vez desde que mi abuelo murió, lo más poderoso en la sala no era la voz de mi padre. Era el registro. Después de aterrizar, dormí con una carpeta en la mesita de noche como si pudiera echar a andar. A la mañana siguiente, entré en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Río Arriba con mi abogado a mi lado y el recibo del incidente del aeropuerto en mi bolsillo. El juez comenzó declarando una cosa para que constara en acta. No más medidas de emergencia solicitadas por mis padres sin previo aviso a ambas partes. Luego abrió el expediente de mi abuelo, miró la página de la firma y dijo, la señorita Holloway es una beneficiaria nombrada. Procederemos en consecuencia. Si llegaste hasta el final, dime esto en los comentarios. ¿Te habrías subido a ese avión de todos modos, o te habrías dado la vuelta? ¿Y qué harías a continuación si tus propios padres intentaran borrarte de un tribunal de esa manera? Si quieres más historias como esta, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.